Muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos ya con una asistencia que nos tiene bastante orgulloso, más de 189 y subiendo participantes. Me presento, mi nombre es Roberto Zapag, yo soy el gerente de comunicaciones y sostenibilidad de Banco Santander Chile. Y bueno, a nombre de todos los que organizamos esta actividad, le doy la más cordial bienvenida al seminario Los desafíos de la educación financiera en la escuela en tiempos de crisis económica. Esta es una actividad que hemos organizado en conjunto con el Centro de Políticas Públicas en el marco de un proyecto que venimos realizando desde hace bastantes años, desde 2016, entre ambas instituciones, para dar respuesta a los bajos niveles de educación financiera, que es una constatación bastante objetiva que existe a nivel general en la población chilena. Nos parece que esta es una actividad de la mayor relevancia, especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo justamente una crisis, los datos de las últimas jornadas así lo conforman. Ustedes habrán visto ayer la tasa de desempleo, que es un trimestre móvil, es decir, seguramente el dato real es mucho mayor que el 11,2% que nos reveló el Instituto Nacional de Estadística, el Banco Central, también ya por 2 meses consecutivos ha confirmado que la caída de la actividad no solo de 2 dígitos, sino que en niveles del 14%. Hoy día conocimos también un dato de 15,3% en el IMASEC de mayo, y también a la luz de los datos de producción industrial ya se anticipa que en junio podríamos estar con niveles de caída de la actividad superiores. Y esto, por supuesto, que es un entorno muy, muy relevante a la hora de analizar la importancia o discutir sobre la importancia de la educación financiera, porque en ese entorno se desenvuelven las personas que requieren tener estas herramientas. Eh, Algunas cosas más bien de orden práctico y operativo. Les contamos que este seminario, este encuentro, está siendo grabado y va a estar disponible desde mañana junto a las presentaciones de los expositores en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Y también quiero aprovechar de darles o hacerles algunas peticiones bien prácticas. Bueno, a los expositores sobre todo, porque el resto de los presentes, ya los 200 participantes presentes o asistentes de este seminario, tienen inhabilitado el micrófono, cosa de que podamos tener una conversación fluida y las cámaras apagadas, pero también a los participantes de la conversación tener apagado su micrófono cuando no estén directamente participando. Bueno, sin más, creo que ya es tiempo de iniciar esta idea. Iniciamos el seminario oficialmente, los desafíos de la educación financiera en la escuela en tiempos de crisis económica. Eh, Tendremos una dinámica que consiste en 2 presentaciones y luego una mesa de conversación. Las presentaciones estarán a cargo de Nicolás Besa y de Carolina Leighton, y al panel de conversación se integrará, Nicolás Muñoz y Carolina Leighton, y a la mesa de conversación se integrará Carolina Besa. Entonces yo voy a dejar con ustedes al primer expositor. La idea es que tengamos una presentación de 15 minutos. Él es Nicolás Muñoz, es subdirector de investigación aplicada del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Va a presentar los resultados de la encuesta de alfabetización y comportamiento financiero de profesores que realizamos el año 2019. Nicolás, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Roberto. Si me hace una señal ahí, dices que se escucha bien. Sí, se escucha. Te agradezco, Roberto. Bueno, aprovecho de saludar a todos y todas quienes hoy día están presentes. Hay una gran cantidad de participantes y además sabemos que muchos de los participantes hoy día son parte de alguna comunidad educativa en nuestro país. Así que creo que va a ser bien interesante lo que les voy a mostrar, y voy a ir avanzando rápidamente porque, tal como decía Roberto, la idea es que esto sea dinámico y tengo el desafío de hacer mi presentación en 15 minutos. Yo voy a pasar primero por algunas láminas de contexto de esta temática, la educación financiera y las políticas públicas. Segundo, los principales resultados de una encuesta que hicimos el año pasado a profesores del país justamente en esta temática, que es, yo diría, el plato principal de mi presentación, y voy a terminar con conclusión y recomendación en torno a lo que vimos de esta encuesta.
Primero, como contexto, creo que una buena pregunta para partir es ¿por qué es importante la educación financiera? Y en Chile, el escenario que tenemos presenta un desbalance que de alguna forma presenta ciertos riesgos o ciertas preocupaciones. Por un lado tenemos un mercado financiero que se ha venido desarrollando de manera profunda durante los últimos años. Un dato de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieros hablan de que un 97% de los adultos en nuestro país cuenta con algún producto financiero. Eso es un solo dato que da cuenta un poco de cómo esto ha avanzado y cómo se ha venido desarrollando. Pero por otro lado, y esta quizás un poco la parte que preocupante, es que hay bajos niveles de alfabetización financiera en la población en general. Distintas mediciones han tomado esto. El 2014 el Banco Mundial, donde mostraba que un 41% de la población era alfabeta financieramente. Nosotros también desde el centro del 2017 también lo medimos y teníamos un valor de un 47%, pero efectivamente hay un bajo nivel en general, y lo preocupante de esto es que al existir una amplia oferta en el mercado financiero y existir bajos niveles de alfabetización financiera, lo que puede ocurrir son comportamientos no deseables, ciertos comportamientos riesgosos, como por ejemplo, y algo de eso hemos visto en algunos indicadores, de temas de sobreendeudamiento. Ahora, eso quizás ponerlo, eso es en lo negativo. Si lo ponemos esto en la parte positiva, la OECD, que es una institución bien prestigiosa y que promueve buenas políticas públicas, y en esto también, ya les voy a contar lo que habla de educación financiera, menciona 3 aspectos relevantes de por qué es bueno tener a una ciudadanía bien educada financieramente. Primero, porque puede mejorar el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Si estoy bien educado financieramente y tengo una buena capacidad de discriminar entre los productos a los cuales puedo acceder, eso puede ayudar a mejorar mi bienestar. Segundo, y creo que una de las razones de por qué está hoy día el Banco Central a través de Carolina presente hoy en día, tiene que ver justamente con uno de los objetivos del Banco Central, y tiene que ver con la estabilidad macroeconómica y con la estabilidad financiera del país, que siempre es bueno. Y ya mencionaba Roberto, hoy en día son momentos bien álgidos. Por lo tanto, nuevamente, tener una población y una ciudadanía educada financieramente ayuda a ese objetivo de mantener la estabilidad financiera y macroeconómica de nuestro país. Y tercero, pero no menor, cuando yo tengo la ciudadanía empoderada en términos de conocimiento financiero, de concepto, cuando frente a una oferta de distintas opciones de crédito, por ejemplo, pueden discriminar cuál es la mejor opción, eso termina redundando en tener un mercado financiero más fortalecido. Porque lo que ocurre en esos casos es que las distintas instituciones financieras empiezan a sofisticar sus productos, a hacerlo mucho más atractivos para los ciudadanos, y eso termina fortaleciendo el mercado financiero, lo cual también tiene un resultado importante para distintos actores dentro de nuestra sociedad. Este desbalance se acentúa en ciertos grupos de la población, y quizás aquí me acerco a por qué nosotros estamos trabajando en la educación financiera dentro de la escuela. Y uno de estos grupos son los jóvenes. Los jóvenes, hoy día la evidencia muestra que tienen un nivel de alfabetización financiera, menor que el resto de la población. Por lo tanto, un porcentaje, Carolina, de la Agencia de la Calidad nos va a mostrar más detalle de esto. Y eso, tal como les decía recién, presenta ciertos comportamientos que son preocupantes y que son riesgosos. Por ejemplo, la misma Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, cuando se para por grupo etario en nuestra sociedad, lo que muestra es que los jóvenes menores de 30 años es aquel grupo de ciudadanos que tiene un mayor índice de morosidad respecto a la proporción de sus ingresos. Esto básicamente quiere decir que muchos de ellos contraen distintos tipos de deuda, pero después no son capaces de pagar esas deudas. Y eso, como decía anteriormente, algo no deseable para estos mismos jóvenes, pero para los distintos actores que nos desenvolvemos en la economía. Esta ha sido una de las razones de por qué hemos abarcado este tema, y esta es precisamente, y esta es la última pregunta que hago de contexto, que es, ¿qué tiene que ver la política pública? ¿Cuál es el desafío que hay en política pública? Y aquí nuevamente hay 2 grandes hitos que les quiero comentar. Uno es lo que la OECD promueve respecto a esto. Y el año 2004 la OECD saca un documento que se llama Los Principios y Conceptos Básicos de la Educación Financiera,
y dar recomendación a los países de cómo abordar este tema con los objetivos que ya le mencionaba anteriormente. Y una de las recomendaciones, que es bastante certera y concreta, dice, este tema se tiene que abordar en la escuela. Hay una oportunidad de hacerlo en la escuela, ¿cierto? De hacerlo incluso de forma temprana. La OECD promueve que esto se haga en los niveles, incluso en los niveles básicos, empezar a conocer conceptos de ahorro, que sabemos que son tan relevantes también en distintas etapas de nuestra vida. Hay un tema de cobertura de hacerlo esto en la escuela cuando queremos educar a la ciudadanía en alguna temática en particular. Creo que no hay mejor lugar que el colegio y la escuela, sobre todo en nuestro país, que tenemos una alta tasa de escolarización. Y por último, yo sé que aquí hay presentes muchos, como decía, muchos integrantes de comunidad educativa. Lo que uno sabe es que en la escuela conviven distintos actores, no solo los profesores y estudiantes, sino que también las familias, apoderados, padres, la comunidad, el entorno del colegio, y creo que también hay un potencial para poder trabajar este tema también con esos actores. Bueno, Chile tomó el guante de la OECD un poco después, no el 2004, sino que el 2018, y establece una modificación a la Ley General de Educación, donde establece que es obligación y es necesario, imperativo por los establecimientos educativos de impartir algún módulo de educación financiera en la enseñanza media. Por lo tanto, hoy día lo que debiera estar ocurriendo, sabemos que no, pero debiera estar ocurriendo es que todos los colegios al menos abarquen algún módulo de educación financiera en la escuela. Ese es el contexto y es la motivación que tuvimos para hacer este estudio el año pasado. Hicimos una encuesta, tal como sale el nombre acá, de alfabetización y comportamiento financiero de los profesores en Chile. Y yo le voy a comentar algunos de los resultados, sobre todo aquellos que creemos que presentan oportunidades para avanzar en esta temática y en esta política pública, y otras brechas que también muestran los resultados de esta encuesta. El objetivo de esta encuesta fue dar cuenta de los conocimientos, comportamientos y valoración de la educación financiera de los profesores en Chile. Esta es una encuesta de corte cuantitativo, telefónica. El DESUC fue quien nos ayudó y nos apoyó en implementar esta encuesta, y se hizo a 1.235 profesores y profesoras, por lo tanto tiene una representatividad a nivel nacional, lo cual es interesante porque todos los resultados, podemos hablar, al menos representan a la totalidad de profesores en nuestro país. Como les decía, déjenme presentarles algunos resultados que creemos que presentan algunas oportunidades. Hay un informe mucho más detallado, desde ya los invito a que puedan revisarlo en nuestra página web, pero hay 3 resultados que nosotros creemos que presentan una gran oportunidad. El primero, y que está reflejado en esta lámina, es que cuando se le preguntó por el nivel de alfabetización financiera a los profesores, el resultado es que los profesores tienen un mayor nivel de alfabetización financiera que el resto de la ciudadanía. El 53% de los profesores se considera alfabeto financieramente, y esto, para hacerlo muy corto, se mide midiendo los 4 conceptos que están hacia la derecha. La barra que está a la izquierda resume el promedio de los otros 4 indicadores, pero se hacen 4 preguntas específicas en estos conceptos de diversificación del riesgo, inflación, interés e interés compuesto. Y el considerar a alguien alfabeto o no alfabeto financieramente es básicamente cuando responde al menos 3 de estas preguntas o más. Bueno, o sea, con 3 o 4 de estos conceptos teniéndolos claros, consideramos que alguien es financiero, es alfabeto financieramente. Y como digo, el resultado acá optimista es que hay un buen nivel de conocimiento mayor que el de la población. Sin embargo, hay una brecha importante en donde crecer. La otra mitad de profesores no alcanza a cumplir con ese estándar. Hay otro elemento muy, muy sustancial y muy importante que presenta una oportunidad, porque otra de las preguntas que hicimos es cuál es la importancia que los profesores le asignan a la temática de educación financiera. Y en promedio, los profesores le asignan un 6,3 en una escala del 1 al 7. Esto es una buena nota, y esto genera un terreno fértil para poder avanzar e implementar esto en los distintos colegios de nuestro país. Por último, algo positivo también es respecto al comportamiento financiero de los profesores. Creemos que al menos esto fue autodeclarativo, hay que interpretarlo de esa forma, pero hay un comportamiento, diríamos, que es responsable y organizado. Muchos de ellos cuentan con un presupuesto,
muchos de ellos ahorran con un objetivo específico, planifican y cotizan antes de comprar algún producto en particular, y muy pocos de ellos declaran tener deudas que sobrepasan la capacidad de pago. Y eso también nuevamente presenta un escenario importante, es una oportunidad, y tal cual aparece en esta cita que muestra distintas evidencias, que el tener a profesores bien educados financieramente y con una actitud favorable en torno a este tema, creemos que es un terreno fértil, insisto, para poder avanzar esto como política pública en los distintos colegios y comunidades educativas. Pero también hay ciertas brechas, y las brechas tienen, por un lado, que ver mucho con la formación. Acá hay dos preguntas. La mano izquierda es ¿cuáles de los profesores en su formación inicial, ¿cierto?, en el pregrado, recibió algún conocimiento en tema de educación financiera? Y a mano derecha, ¿cuáles de ellos han recibido alguna capacitación, es decir, en formación continua? Y el punto acá es que muy pocos de ellos, un cuarto más o menos, ha recibido o en formación inicial o en formación continua algún conocimiento. La pregunta es, bueno, ¿dónde se están informando hoy día los profesores respecto a temas financieros? La mayor cantidad, casi un 34%, declara que es de la experiencia personal que ellos mismos viven en el día a día. Hay un 26%, lo veíamos en la lámina anterior, que reciben educación formal. En tercer lugar, los medios de comunicación, los amigos, familias o compañeros también cumplen un rol. Aquí también hay una señal de alerta, porque lo que vemos es que aproximadamente un 70% de los profesores se está informando a través de fuentes informales, y en eso lo que uno sabe, sobre todo hoy en día, es que muchas veces esa información a veces suele ser imprecisa, y eso presenta un riesgo relevante porque son justamente los profesores los que después tienen que implementar los cursos de educación financiera. A raíz de esto también preguntamos respecto a, por un lado, los conocimientos, cuánta confianza tienen para implementar cursos de educación financiera y qué tan preparados se encuentran. Y acá también lo que vemos, quizá en el gráfico de la derecha, solo un 27% de los profesores encuestados señala tener plena seguridad para poder implementar algún curso de educación financiera, y esto creemos que también presenta una brecha, como decía anteriormente, importante, que hay que cubrir en cuanto a formación y a capacitación. ¿Cómo se ha hecho esto dentro de la escuela? Y aquí me voy a saltar quizá un poco más rápido en honor al tiempo, y porque yo sé que Carolina lo va a abordar con mayor detalle, pero hoy día lo que se está haciendo es que se están haciendo contenidos de educación financiera en distintas asignaturas. Muchas veces se hace como algo extracurricular, y en algunos casos, efectivamente, en algunas comunidades educativas sí se está capacitando en torno a este tema. Pero hay un dato clave en todo esto, y el que aparece a mano izquierda ahí en esa frase. Hoy día, solo un tercio de la escuela declaró que ha implementado alguna acción en educación financiera. Entonces, nuevamente, la brecha, el desafío en esto es que podamos seguir creciendo en esa cobertura, y ojalá con programas que sean efectivos en esta temática por la necesidad que requerimos. Acá algo importante: ¿qué dificultades declaran los profesores que existen para implementar contenidos de educación financiera? Uno, el más importante, ya lo decíamos, el tema de estar debidamente capacitado. Después, un segundo factor tiene que ver con la posibilidad de integrar esto a los contenidos del currículum actual. Ya todos sabemos que lo que está ocurriendo hoy día más bien es sacar cosas del currículum más que incorporarlas, por lo tanto hay que ver de forma creativa cómo incorporamos estos temas y no sumamos algo adicional. En tercer lugar, un obstáculo tiene que ver con que no hay recursos pedagógicos suficientes y adecuados. Esto tiene que ver justamente con los recursos. Entonces hay que ser lo suficientemente creativo y buscar instancias que puedan hacer esto a un bajo costo. Y como siempre, en cualquier comunidad educativa, lo que uno requiere es el compromiso del equipo directivo, y en algunos casos esto también se presenta como un obstáculo. En resumen de mi presentación, creo que hay un escenario, como decía al principio, en donde hay un mercado financiero que se está extendiendo. Hay fenómenos que están ocurriendo a raíz del COVID también. Lo que vemos es que todo el tema del e-commerce, como le llaman, se ha estado masificando de forma importante. En marzo hubo un aumento, esto lo sacó la Cámara de Comercio, de un 120% en el aumento del e-commerce asociado al COVID, pero esto creemos que es un fenómeno que llegó para quedarse. Y al mismo tiempo tenemos una ciudadanía en general con un bajo nivel de alfabetización financiera, y como decía, hay grupos de riesgo, entre ellos los jóvenes, y eso presenta
desafío y riesgo importante a abordar. La oportunidad es que hay un cambio legal que hoy día hace necesario en la escuela implementar esto. Los profesores hoy día tienen una actitud favorable en cuanto a la temática, por lo tanto creemos que hay terreno fértil en avanzar, como digo, en esto. Pero hay ciertos obstáculos que ya los mencionaba en cuanto a la formación, a la confianza de implementar esto y avanzar en la cobertura. Y con esto sí que voy terminando acá, Roberto. Sí, estamos con el tiempo, sí, dale. Solo dos láminas. La pregunta que queda acá es hacia dónde avanzamos. Y yo diría dos ámbitos. Uno a nivel micro de la escuela, creo que hay que avanzar en insertar esto de forma transversal en el currículum, no como un curso adicional. Hay que contextualizar los cursos que estamos haciendo y hay que innovar con la tecnología que hoy día tenemos. Para que, no voy a dar a los ejemplos que hoy día todos los colegios están atravesando este experimento de hacer esto de forma remota, y eso es justamente lo que hemos aprovechado desde el Centro de Políticas Públicas, en colaboración con el Banco Santander, en no solo investigar, sino que también tener acciones concretas en esta temática. Y hay un curso, Futuro es Ahorra, que se está haciendo, que es de forma remota. Es una aplicación además que ocupa en conceptos de gamificación para hacerlo entretenido al estudiante de enseñanza media, al cual también ahí vamos a dar los detalles y vamos a dejarlos invitados para todos quienes quieran participar. Y lo último, ahora sí que sí, hay que fortalecer, y esto a nivel macro, hay que fortalecer la institucionalidad en torno a esta temática. En 2017 se creó una estrategia nacional de educación financiera. Nosotros sabemos que participa el Banco Central y otras instituciones públicas. Esto creo que, y sobre todo en la realidad que estamos afrontando y que viene para los meses futuros y años futuros, hay que fortalecer esa institucionalidad y hay que incorporar a los distintos actores que participamos en esto, no solo públicos, privados también, sino del mundo de la academia, de la organización de la sociedad civil, porque haremos muchos actores y creo que haciendo sinergia en esto, creo que podemos avanzar en mejorar esta política pública, en aumentar su cobertura y que los cursos que existan sean mucho más pertinentes y por lo tanto sean mucho más efectivos en cumplir el objetivo de mejorar el nivel de alfabetización financiera en nuestro país. Así que eso por mi lado, no sumo más tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Nicolás, muchas gracias, te pasaste. También quiero agradecer las preguntas que nos han estado llegando a través del chat. Los invito a los 250 participantes que veo en este minuto conectados a formular sus preguntas. Nosotros las vamos a reservar para el final de las presentaciones. Seguimos entonces ahora con la presentación de Carolina Leighton. Carolina es jefa subrogante del Departamento de Estudios Internacionales de la Agencia de Calidad de la Educación, que presentará los resultados de la prueba PISA Financiera 2018. Aprovecho también de enviarle un mensaje a las personas que se han identificado, Quilpué, Coronel, Ñancul, Huin, Temuco y otras. Así que muchas gracias por estar conectado, Carolina. Todo tuyo la palabra. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar en esta oportunidad los principales resultados de PISA Educación Financiera 2018. Como ustedes saben, PISA es el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes de la OCDE, que se aplica cada 3 años desde el año 2000. PISA evalúa las competencias de los estudiantes de 15 años en matemáticas, lectura y ciencias, y además se van incluyendo en los distintos ciclos un área innovadora, entre las que se encuentra educación financiera. En el año 2018 participaron 20 países de este módulo optativo de educación financiera y 3 de Latinoamérica, entre los que se encuentra Brasil, Perú y obviamente Chile. Cabe señalar que Chile participó del ciclo anterior de evaluación de educación financiera de PISA, y esto es importante porque nos permite tener algunos datos de tendencia y ver cómo ha ido avanzando este tema en el país en el último tiempo. Por último, los resultados que les voy a presentar corresponden a la distribución de estudiantes en niveles de desempeño y a promedios de la escala de financiera, que son los que nos entrega PISA. De acuerdo a la definición de la OCDE, la educación financiera es el conocimiento y la comprensión de conceptos de
de conceptos y riesgo financiero, junto con las habilidades, la motivación y la confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión a fin de tomar decisiones que sean efectivas en distintos contextos para mejorar el bienestar financiero de las personas y de la sociedad, y para una participación, para una mejor participación de la vida, en la vida económica. Entonces, primero les voy a presentar la distribución en niveles de desempeño en educación financiera. De acuerdo a los niveles de desempeño que plantea la PISA financiera, se considera que desde el nivel 2 los estudiantes cuentan con el nivel mínimo, lo demuestran con la educación financiera básica para desempeñarse de manera eficiente en la sociedad. Es decir, en el nivel 2 los estudiantes comienzan a aplicar su conocimiento sobre productos financieros comunes y así con términos y conceptos financieros que se usan comúnmente. Nosotros vemos que en Chile cerca del 30% se encuentra bajo el nivel 2, que es este nivel básico, y cerca del 70% sobre este nivel, y solo un 30% de los estudiantes en Chile alcanza el nivel 5, que es el nivel más alto. Si bien este 30% bajo el nivel 2 es un porcentaje importante, creemos nosotros, también es relevante destacar que se observa una disminución significativa de este grupo en relación a la evaluación del 2015, donde un 38% de los estudiantes evaluados se encontraba bajo el nivel 2. Aquí tenemos la comparación internacional. Como vemos, Chile tiene un porcentaje bajo el nivel 2 mayor al promedio de la OCDE, sin embargo, se ubica por sobre 6 de los países evaluados, entre los que se encuentran Perú y Brasil, que son los otros países latinoamericanos. Si comparamos los resultados de mujeres y hombres, vemos que los porcentajes de estudiantes que se encuentran bajo el nivel 2 es similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, los hombres tienen hay un mayor porcentaje de hombres en los niveles más altos, que son los niveles 4 y 5. Luego, si miramos los cambios en los resultados entre el 2015 y el 2018 de mujeres y hombres, vemos que al igual como les comentaba en relación a los resultados globales, en general el porcentaje de estudiantes bajo el nivel 1 disminuyó tanto en hombres como en mujeres, y además en el caso de las mujeres se observa un aumento en el porcentaje de estudiantes en el nivel 3, lo que es una buena noticia. Ya en este escenario de que tenemos un porcentaje importante bajo el nivel 2, sin embargo vemos que estamos avanzando en este tema. Si analizamos las distribuciones de desempeño según el quintil socioeconómico y cultural que elabora PISA, vemos que en casi todos los quintiles económicos, excepto en el medio, se observa una disminución de los estudiantes bajo el nivel 1, que son los estudiantes que tienen menores capacidades financieras. Esto es en casi todos los quintiles, como les decía, excepto en el nivel medio, que se mantiene la proporción en los estudiantes bajo el nivel 2. En el caso del nivel bajo, destaca que hay un aumento de estudiantes en los niveles 3 y 4, lo que también es una buena noticia, y en el caso del nivel alto, también aumentaron los estudiantes en el nivel 4. Ahora les voy a presentar los promedios en la escala de puntaje de educación financiera. Como pueden ver aquí, Chile obtuvo 451 puntos promedio, puntaje que es inferior al promedio de los países participantes, y es nuevamente, y en concordancia con lo que vimos los niveles de desempeño, superior a los resultados que son los otros dos países latinoamericanos participantes. Sin embargo, claramente tenemos mucho que avanzar en este tema.
Si miramos la diferencia entre hombres y mujeres, en Chile nos vemos que no existe diferencia en el promedio entre hombres y mujeres. Lo mismo ocurre en el promedio de la OCDE y en la mayoría de los países participantes. En 13 de los países participantes no hay diferencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay algunos países que tienen mejores resultados de los hombres y en otros mejores resultados de las mujeres. Son 3 países que tienen mejores resultados las mujeres, Bulgaria, Indonesia y Georgia, y 3 países que tienen peores resultados las mujeres, que sean Polonia, Perú e Italia. Si vemos los promedios en educación nos encontramos un resultado que vemos en todos los resultados de las evaluaciones que realizamos, y es que a nivel más alto, mejores son los resultados con respecto al nivel anterior. Excepto entre el nivel medio-bajo y medio, donde los resultados son bastante similares, pero en el resto vemos que a mayor quintil socioeconómico, mejores resultados. Entre 2015 y 2018 el rendimiento del quintil más bajo mejoró significativamente, y eso sí es una buena noticia. Al analizar el promedio en educación financiera según quintil socioeconómico y sexo, vemos que en ningún quintil socioeconómico, excepto en el alto, hay diferencia de los resultados entre hombres y mujeres. En el alto, las mujeres tienen un resultado significativamente más bajo que los hombres. Ahora les vamos a presentar otros resultados que nos parecen relevantes de compartir en esta instancia especialmente, que tienen que ver con distintos temas que se les preguntaron a los estudiantes en relación a aspectos financieros. Entonces, el primer tema, y que está muy en la línea de lo que presentaba Nico, se les pregunta a los estudiantes dónde han aprendido sobre temas financieros, y la mayoría de ellos, cerca de un 70%, señala que no han aprendido a manejar su dinero en el colegio, ni en una asignatura específica, ni en alguna asignatura cualquiera. Y estos estudiantes que han aprendido en el colegio son justamente los que obtienen mejores resultados en educación financiera, y esto lo observamos tanto en el año 2015 como ahora en la última medición del 2018. Sin embargo, entre un aumento porcentaje de estudiantes que dicen haber aprendido a manejar financiero en alguna asignatura del colegio. En cualquier asignatura, no en una específica, aumentó el porcentaje de estudiantes que aprendió esto en el colegio en alrededor del 10%. Respecto a los términos financieros que los estudiantes más han escuchado en el colegio, encontramos el sueldo, el préstamo bancario, presupuesto, tarjeta de débito, empresario y banco central. Esos son los términos que más dentro del colegio. Y por el contrario, los términos que ellos han escuchado son los términos de depreciación y diversificación. Entonces nos preguntamos de dónde recogen información financiera los estudiantes, y ellos señalan que lo hacen principalmente, la gran mayoría, de sus padres, en segundo lugar de internet, y en menor medida de televisión o radio. Es ahí donde ellos recogen la información sobre aspectos de dinero y financiero. Y en este sentido, destaca también que quienes dicen que reciben información de sus padres o de internet obtienen mejores resultados en educación financiera que los que no lo reciben de esta fuente. En ese sentido, pareciera que el rol de los padres es bastante relevante en este tema. En cuanto a las fuentes de obtención del dinero, los estudiantes señalan que la principal, ellos reciben el dinero principalmente de parientes
de los padres. Y por el contrario, de donde menos reciben dinero es de trabajos en quehaceres del hogar o en trabajos esporádicos, ya sea fuera del horario de clase de manera más permanente o en trabajos esporádicos en momentos específicos. Y los estudiantes que trabajan en quehaceres del hogar o en otras instancias son los que tienen los resultados más bajos en educación financiera. Por su parte, reciben el dinero de sus padres o de regalo de algún pariente o amigo, obtienen mejores resultados en educación financiera. Y en cuanto a la posesión de instrumentos bancarios, vemos que en Chile el 37%, el 37% de los estudiantes tiene alguna cuenta bancaria y el 27% tiene tarjeta de débito. Si, a modo de comparación, aquí pusimos los datos de Finlandia, donde el 90% de los jóvenes de 15 años señala que tiene cuenta bancaria y un 78% tiene tarjeta de débito. Es una diferencia bastante significativa entre la realidad de Chile y una realidad como la de Finlandia. Aún así, vemos que el porcentaje de estudiantes que tiene estos instrumentos bancarios ha aumentado entre el 2015 y el 2018. El porcentaje de estudiantes que tiene cuenta bancaria ha aumentado en alrededor del 10% y los que tienen tarjeta de débito han aumentado el 18%, casi se ha triplicado la cantidad de estudiantes que poseen en este momento tarjeta de débito. Carolina, perdona, te interrumpo brevemente. Por favor, ¿puedes cortar un segundo o un minuto la cámara para ver si mejora un poco el audio? Porque ha tenido unas pequeñas interrupciones. Quizás si liberas banda y Puede tenemos ser. mejor recepción. Gracias. Lo voy a intentar. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se escucha mejor. Ya. Bueno, lo que les estaba diciendo es que, como es de esperar, los estudiantes que poseen instrumentos bancarios obtienen puntajes significativamente mayores en educación financiera que los que no poseen. Y también los estudiantes que no conocen estos instrumentos bancarios, ni la cuenta corriente, ni una cuenta bancaria, ni la tarjeta de débito, que tienen alrededor del 2%. En cuanto a las conductas de gasto, cerca de un 20% de los estudiantes en Chile manifiesta que no puede decidir libremente en qué gastar su dinero. O sea, un 80% dice que toma decisiones respecto de en qué puede gastar su dinero, y a medida que el estudiante señala que tiene libertad para tomar decisiones de sus gastos, tiene mejor resultados en el puntaje de educación financiera. El 21% de los estudiantes también señala que no se siente responsable sobre sus asuntos de dinero, por ejemplo, en prevenir un robo. Y nuevamente observamos que cuando los estudiantes sí se sienten responsables de manejar sus asuntos de dinero, tienen mejores resultados en la escala de educación financiera. Estamos en el tiempo, Carolina. Sí, ya, vamos a tratar de cerrar rápido. En cuanto a las conductas de gasto y de compra, la mayoría de los estudiantes, cerca de un 70%, señala que compara los precios entre distintas tiendas cuando va a hacer una compra. Un 56% señala que también lo hace entre tiendas normales y tiendas online. Y como es de esperar también, los que hacen comparaciones, ya sea de tiendas físicas o tiendas online, obtienen mejores resultados en la escala de educación financiera. En cuanto al interés por hablar de temas financieros, vemos que los hombres manifiestan una mayor proporción de hombres manifiesta interés por hablar en temas financieros, y en el caso de los hombres, quienes tienen interés por hablar de estos temas, alcanzan mejores resultados. En cambio, entre las mujeres no se observa diferencia entre quienes tienen interés y no tienen interés.
En cuanto a la autoconfianza en temas financieros, vemos que Chile manifiesta, el porcentaje de estudiantes que manifiesta seguridad para realizar y comprender temas financieros es similar al del promedio de la OCDE. En los temas en los que los estudiantes chilenos se sienten más seguros en planificar gastos, hacer seguimiento de su cuenta y realizar transferencias de dinero. Y los estudiantes que manifiestan por el contrario, los estudiantes muestran menos seguridad en relación a comprender y completar documentos bancarios o entender un contrato de compraventa, por ejemplo. Y bueno, como es de esperar, los estudiantes que tienen mayor autoconfianza en temas financieros son los que tienen mejores resultados. También hicimos un análisis de factores asociados a los resultados de educación financiera y vemos algunos aspectos que tienen un efecto positivo en los resultados, como son el rendimiento de los estudiantes en matemática, el gusto por la lectura, la confianza de los estudiantes en temas financieros y la confianza para realizar acciones financieras. Y por el contrario, lo hemos visto, a mayor nivel socioeconómico, mejores resultados. Y como efectos negativos, vemos que el estudiante haya repetido de curso, que los estudiantes asistan a establecimientos de solo educación básica o técnicos profesionales, los estudiantes inmigrantes y las mujeres que tienen un bajo resultado en matemáticas, en este ámbito. Y a partir de los resultados planteamos algunas orientaciones generales que son bien evidentes a partir de los resultados, y es que es fundamental que los estudiantes desarrollen competencias que le permitan tomar buenas decisiones financieras y menos riesgosas. Si vemos que solo 1/3 de los estudiantes aprende lo que saben de educación financiera en el colegio, es fundamental que puedan que podamos mejorar el trabajo que estamos realizando en los establecimientos. Para eso, algunas estrategias podrían ser reforzar las estrategias para aumentar las competencias lectora y matemática, porque eso es clave para poder lograr conocimientos en ámbitos específicos como la educación financiera. Incluir conceptos fundamentales de educación financiera de temprana edad, incluso de educación básica, que es lo mismo que señalaba Nicolás. Establecer espacios concretos y prácticos en las clases donde los estudiantes se familiaricen y comprendan documentos y formularios financieros, planillas de gasto, estado de cuentas bancarias, etc. Abrir espacios de conversación de temas financieros en distintos momentos, preparar a los estudiantes para el uso de medios financieros, y preparar a los estudiantes para el uso de aparatos electrónicos para transacciones bancarias, por ejemplo. Por último, también vimos que los estudiantes que tienen mayor libertad para el uso de su dinero son los que obtienen mejores resultados, y en ese sentido, en la medida de lo posible, las familias deberían dar algún espacio de decisión a los estudiantes respecto de la gestión de su dinero. Esto obviamente en la medida que exista esa posibilidad. Y por último, para cerrar, solo queríamos relevar la importancia de contar con una población que sea consciente y responsable en el uso del dinero, especialmente en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina Dayton, jefa subrogante del Departamento de Estudios Internacionales de la Agencia de Calidad en Educación. Te agradecemos tu presentación. También agradezco las preguntas que han seguido llegando. Creo que soy prisionero del gesto, del guiño que hice hace un rato, de saludar a algunas localidades que están conectadas, así que me veo en la obligación. He tomado nota de que también se han identificado Río Bueno, Valparaíso, Coquimbo, Cañete, Copiapó, Tomé, Quillota, Longaví, San Pedro de Melipilla, Colina Linares. Todos muy bienvenidos a este encuentro. Y la misma bienvenida es la que le damos a Carolina Besa, que se integra en este minuto al seminario en condición de panelista. Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Carolina Besa, sí, perdona. Quería agradecer al Centro de Políticas Públicas y a ustedes, al Banco Santander, por esta iniciativa y por la oportunidad de poder participar, y bueno, saludar a todos y a todas quienes están conectados desde distintas locaciones de nuestro país.
Muchas gracias. Bueno, decía Carolina Besa, gerente de Asuntos Públicos del Banco Central. Tiene a su cargo los programas de educación financiera en esta entidad que, como conversábamos en la introducción, ha estado con muchas noticias. Y bueno, yo creo que lo más prudente es partir contigo, Carolina, con la primera pregunta. Luego vamos a ir haciéndonos cargo de las que han llegado a través del chat. Carolina, a la luz de esta profunda crisis que estamos viviendo, ¿cierto? Y que sabemos que nos va a acompañar por un buen rato, ¿cierto? Yo decía 14,1 de caída de actividad en abril, 15,3 en mayo, ya se habla de 18, ya hasta 20 en junio, y esto ya sabemos que quizás no va a ser una B corta, puede ser quizás otra letra del abecedario, ¿ah? Que es lo que hablan los economistas. Yo creo que es importante en este contexto tratar de valorar el rol que juega la educación financiera en tiempos de crisis y qué contribución ves tú que la educación financiera puede tener en la aproximación de las personas que están, digamos, un poco desorientadas en este contexto, ¿cierto? Buscando trabajo, tomando decisiones sobre endeudamiento, en fin, un montón de otros temas y sobre todo también con una pregunta muy relevante, ¿cierto? ¿Cómo salgo adelante en esta situación? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el contexto de la pandemia y lo que tú señalabas respecto a lo que estamos ya viendo de los efectos que está teniendo en la economía, en su globalidad, digamos, en muchas dimensiones, y especialmente este momento que una definición como bien propia de lo que está sucediendo tiene que ver con la incertidumbre. En el fondo, cuando uno junta estos dos factores de los efectos de la economía de esta crisis, que estamos viendo en el mercado laboral, ¿cierto? Los índices de desempleo que tú comentabas al iniciar este encuentro, en los sectores productivos que se han visto golpeados, junto con este escenario de incertidumbre, evidentemente que el poder contar con competencias, con conocimientos, con habilidades, con actitudes que permitan tomar buenas decisiones financieras es de suma relevancia, o sea, siempre lo es, pero en un contexto tan agudo de tanta incertidumbre lo es mucho más. Y yo creo que sin duda el que las personas puedan contar con estas competencias, tengan los conocimientos, tengan la actitud de tomar estas buenas decisiones, de que finalmente, como decía Nicolás en su presentación, de eso se trata la educación financiera y finalmente el propósito que tiene es mejorar el bienestar de las personas, económico y social también. Y un poco también se adelantó en eso Nicolás, en señalar que el Banco Central trabaja este tema, tiene esta línea de trabajo en forma relevante, es una herramienta clave para el Banco Central, porque tiene que ver también con su mandato de este tema, digamos, de la estabilidad financiera. Entonces yo creo que, volviendo a la pregunta, en un momento como el que vivimos hoy, el contar con una ciudadanía empoderada, con competencias, habilidades, actitudes y buenas decisiones financieras, evidentemente que se hace muy relevante y va a permitir que las personas puedan enfrentar una situación de crisis de mejor manera, y eso también de alguna forma va a permitir que, dependiendo obviamente de las circunstancias y la situación particular de cada persona, ¿cierto?, puedan salir adelante. Yo, bueno, obviamente como representante del Banco Central me gustaría relevar que, tal como lo mencionaba, para el Banco Central está una línea de trabajo fundamental que venimos desarrollando con un equipo multidisciplinario dentro del banco, y ahí yo creo que es importante decir que el trabajo que hemos hecho en el programa de educación financiera del Banco Central en tu vida va justamente en esa dirección de poder contribuir y entregar herramientas y recursos pedagógicos para que las personas se puedan formar en estos conceptos que a su vez permitan conectarlo con la vida real y con la toma de decisiones financieras adecuadas. Esto va desde cosas como planifico mi presupuesto, independiente de cuál sea ese presupuesto, ¿cierto? Si me veo enfrentado en una situación como la que estamos viviendo hoy día, en que sabemos que hay un mercado laboral golpeado, hoy día aparecía como titular del diario Mercurio, ¿cierto?, que en el tema del desempleo, con las cifras que ya conocemos, uno de los sectores que van a quedar más golpeados por esto serían los jóvenes y las mujeres. Entonces vamos a tener una merma en la economía de los hogares, sabemos que vamos a tener ingresos más bajos. Entonces, digo, independiente de cuál sea el presupuesto y la situación que enfrenten las familias y las personas, el poder saber cómo organizar esos presupuestos es relevante. Si hay una necesidad de tomar un préstamo, ¿cierto?, poder tener el conocimiento y entender cómo funciona el mercado financiero, qué es lo que es una tasa de interés, cuánto me va a costar ese préstamo, de tal forma que ese endeudamiento sea responsable
y se puede abordar. Nosotros siempre como banco dentro del programa decimos que esto no se trata de demonizar el endeudamiento, sino que sea un endeudamiento responsable. Según con el presupuesto que yo tengo, puedo calcular cuánto me puedo endeudar. También de la mano con esto, en la medida que sea posible, en circunstancias como las que vivimos hoy día, de incertidumbre, en que no sabemos exactamente qué va a pasar mañana, específicamente con nuestro trabajo, digo, sobre todo los sectores más golpeados, la capacidad de ahorro, conocer esos instrumentos de ahorro, saber cuáles van a ser esos intereses que voy a poder calcular en ese ahorro. Bueno, finalmente una suma de recursos que van en esa línea, y que particularmente yo creo que se hacen mucho más relevantes dado el escenario de incertidumbre, de una economía golpeada, donde tenemos merma de los ingresos familiares, ¿cierto? Y claro, y ya veníamos desde la crisis subprime, ¿cierto? Como decía Nicolás, estos programas los vienen trabajando entidades, no solamente el Banco Central, entidades del sector público, del sector privado, pero las circunstancias de las consecuencias que trae esta pandemia en el escenario económico, yo creo que se hace muchísimo más evidente la relevancia y la importancia de lo que es tener una ciudadanía educada financieramente, con confianza. Ahí había ese dato de Nicolás que decía que los profesores no tenían la confianza, no tenían la seguridad para poder entregar estos conocimientos, y obviamente una ciudadanía más empoderada y con los conocimientos adecuados va a poder enfrentar de mejor manera esta crisis. Muchas gracias, Carolina. Así es, efectivamente, estamos en tiempos inéditos y es muy clave que las personas cuenten con las herramientas para poder salir adelante. Quiero preguntarle ahora a Carolina Leighton. Bueno, como hemos visto a lo largo de las presentaciones y bueno, y como es casi de sentido común, el nivel de desarrollo de los países está muy relacionado con los niveles de alfabetización financiera de las personas, ¿cierto? Es algo que está muy conectado. ¿Cuáles son, Carolina, a tu juicio, las variables de éxito para digamos, apuntalar una y otra cosa, ¿cierto? La educación financiera y, por ende, que se produzca un círculo virtuoso con el nivel de desarrollo de los países? Sí, efectivamente se da una relación entre el nivel de desarrollo y los resultados en educación financiera, y me parece que lo clave es que nos hagamos cargo en los establecimientos educacionales de este tema. Si bien tengamos un currículum limitado que ahora volvió a incluir este tema, es importante que lo vayamos trabajando a más temprana edad, para que los estudiantes desde pequeños se vayan familiarizando con conceptos como el ahorro. Em, y quizás no en una asignatura específica, sino transversalmente en distintas asignaturas poder empezar a trabajar este tema, que es un tema fundamental para que los estudiantes puedan tomar buenas decisiones en el futuro. Me parece que ahí es donde hay que hacer un trabajo importante, un trabajo práctico, ser innovadores en incluir este tema en distintos ámbitos, en una clase de matemática, en una clase de lenguaje, de historia, para que los estudiantes se familiaricen con los conceptos. Lo mostraron nuestros resultados es que los estudiantes no están aprendiendo en el colegio de estos temas, sino que lo están aprendiendo en sus casas, con su familia, que si bien es algo importante, también se relaciona y de nuevo se genera un círculo vicioso con el grupo socioeconómico al cual pertenecen, etc. Entonces el colegio ahí juega un rol también en disminuir la desigualdad en este ámbito. Sí, efectivamente, yo creo que es algo que tiene que estar a lo largo de toda la vida y ser sistemático y holístico, digamos, abarcar todos los ámbitos. Y en ese sentido, Nicolás, desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿cómo podemos avanzar en esta dirección? ¿Cómo podemos monitorear de manera efectiva e implementar la educación financiera en la escuela a la luz de lo que indica la ley 21.092? ¿Qué iniciativas faltan, a tu juicio? Sí, y tomándome un poco de la parte final de la presentación que hice, yo diría tres grandes cosas. Uno, fortalecer la institucionalidad. Creo que, y es relevante, nosotros, como tú mencionabas, Roberto, con el banco llevamos trabajando esto hasta hace varios años, y por lo tanto somos muy conscientes de que hay muchos actores en esto, y hay muchos actores relevantes del ámbito público. O sea, acá tenemos a la Agencia de la Calidad y el Banco Central, dos instituciones muy potentes. El Ministerio de Desarrollo Social también trabaja esto, el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, también trabaja esto.
últimamente con algunos indicadores preocupantes de sobreendeudamiento, el Ministerio de Economía también está tomando alguna iniciativa. Entonces, hay actores del ámbito público, hay actores del ámbito privado, obviamente el Banco Santander es un ejemplo de eso. Habemos actores de las universidades, estamos dentro de la Universidad Católica, dentro del Centro de Políticas Públicas, pero sabemos que hay otras universidades. En el estudio, de hecho, nuestra asesora académica fue una docente de la Universidad de la Frontera, en el sur. Yo creo que hay que juntar a todos esos actores, hacer sinergia y eso ponerlo a disposición de poder aumentar en la cobertura y en la calidad de la educación financiera en la escuela. O sea, hoy día hay muchas cosas dando vueltas. Veía ahí, compartíamos la iniciativa que estamos haciendo dentro del centro, El Futuro es Ahorra, que es una iniciativa, insisto, remota que trabaja este tema. Entonces yo creo que eso hay que aprovecharlo. Y junto con eso, un segundo punto tiene que ver, tú lo mencionabas, Roberto, en la pregunta, hay que mirar esto. Y acá creo que se agradece mucho el esfuerzo de la Agencia de la Calidad por recoger lo que la prueba PISA tomó, pero acá creo que es una señal bien potente, o sea, que la prueba PISA, que es la gran prueba que es estandarizada, que mide conocimiento a nivel mundial en los distintos países, incluye una sección de educación financiera, de alguna forma habla de lo relevante que es este tema en general en el mundo. Lo que yo avanzaría, o lo que proponemos de alguna forma avanzar es medir a nivel local. Lo que también muchos, al menos, promulgamos en temas de educación es que lo que no se mide cuesta mejorarlo, ¿cierto? Acá hay que medirlo esto quizás con mayor frecuencia. La Agencia de la Calidad tiene varios instrumentos, el SIM se lo toma año a año. ¿Por qué no pensar en ahí incorporar alguna sección o dentro de los cuestionarios que hace el tema de la educación financiera? Creo que puede ser un buen avance. Y tomándome el punto anterior, creo que establecer iniciativas como un observatorio, por ejemplo, de educación financiera, que reúna a todos estos actores públicos, privados, de la sociedad civil, de las universidades, que pueda monitorear esto, que pueda hacer propuestas, que tengan el consenso de los actores que estén ahí participando, creo que también puede ser muy potente, porque al final el desafío es avanzar en cobertura y en calidad. Hoy día, y vuelvo a mencionar la cifra, solamente 1/3 de los colegios implementa algún módulo de educación financiera. No tenemos seguridad de la calidad de esa implementación. Por lo tanto, hay 2/3 que hoy día no está implementando nada. Y nuevamente me tomo las palabras de Carolina Leighton, hoy día, y de Carolina Besa, que también lo mencionaba. Hoy día la educación financiera es otro indicador más de desigualdad en nuestro país. O sea, hoy día, al no existir esa oferta en los colegios, los estudiantes donde se informan son en su núcleo cercano, familiar. Y lo que uno sabe es que a mayor nivel de vulnerabilidad, ese conocimiento es mucho más impreciso y, por supuesto, finalmente lo que estamos es aumentando este círculo vicioso de estudiantes con mayor vulnerabilidad y que tienen poco conocimiento y que de alguna forma son quienes después vemos que muchas veces toman decisiones no deseables. Entonces yo diría esos tres ámbitos: fortalecer la institucionalidad, aprovechar todos los que estamos trabajando, hay que medir esto, y eso se puede medir con la institucionalidad que existe a través de la agencia, pero también a través de quizás otra instancia, algún observatorio que mire esto de forma profunda, constante. Y el gran desafío, yo creo que es aumentar la cobertura de implementación de este tipo de iniciativas en la escuela, asumiendo, sí, y haciendo eco de lo que tú decías, Roberto, en el sentido de que lo que uno sabe también es que esta es una formación que dura toda la vida. Las necesidades de un estudiante que hoy día está en tercero o cuarto medio en cuanto al conocimiento financiero es muy distinto a las necesidades que puede tener un adulto mayor que está a puertas de la jubilación. Por lo tanto, los cursos de educación financiera tienen que adaptarse a cada una de estas necesidades y estar disponible hoy día con toda la tecnología que tenemos. Creo que también hay una oportunidad importante en ese ámbito. Si bien esto está muy relacionado con tu presentación, Nicolás, viene como pregunta para todos los panelistas, así que dejo abierto a quien quiera responder. Pregunta, no se identifica, dice HP Pavillo, pero ¿cómo lo hace un profesor? Tú mencionabas que a nivel de docentes en el estudio hay cierto diagnóstico o autodiagnóstico de insuficiencia en materia de conocimiento y de las fuentes de formación que han tenido. ¿Cómo lo puede hacer un profesor que hoy día tiene esta inquietud, ve la necesidad y quiere resolverla, digamos, quiere abordar este problema? Ahí sí puedo tomar la palabra con... Dale, Carolina, dale. Bueno, en parte del programa que tenemos en el Banco Central, Central en tu Vida,
tenemos una iniciativa que de alguna forma lo vemos en los resultados que nos entregó Carolina con la PISA financiera, ¿cierto? Lo que pasa con la formación de los profesores y en consecuencia cómo son los aprendizajes que tienen los alumnos, y eso lo vemos reflejado en los resultados que nos compartió hoy día. Quisiera destacar que el banco, dentro de nuestro programa tenemos una capacitación que es online, que se ajusta a los tiempos en los que estamos hoy día, ¿cierto?, en las conexiones remotas. Este es un curso que hemos desarrollado en conjunto con el Instituto Milenio MIT del Departamento Industrial de la Universidad de Chile de Ingeniería Industrial. Es un curso que dictamos por tercera versión durante este año. A partir del 3 de agosto es el inicio de las clases. De alguna forma, no digo que va a suplir todo el vacío que tenemos en la formación de los profesores en estas materias, pero es un esfuerzo serio que se ha hecho en capacitar a los profesores en educación financiera. Como comentaba, es un curso remoto en formato online, que tiene 5 módulos que van desde los conceptos de microeconomía, macroeconomía, sistema financiero, banco central, finanzas personales. Cada uno de estos módulos tiene una serie de recursos audiovisuales, descargables de texto, fichas para aplicar en la sala de clase, notas introductorias con notas de prensa para levantar los temas. Cada uno de los módulos tienen evaluaciones finales. Es decir, lo que quiero contar, ojalá que los profes no se asusten, los que estén escuchando, más bien se animen a participar, tiene un grado de exigencia mayor a los cursos autoinstructivos digamos, que existen en la oferta de los e-learning online, porque justamente lo que apunta es a lograr una formación lo más completa dentro de lo posible en estas materias para que puedan ser abordadas luego en el aula. Además, está totalmente en línea con los planes curriculares del Ministerio de Educación, tanto del ramo Historia y Geografía primero medio, que contiene estas temáticas de economía y finanzas, y también en los nuevos cursos de educación ciudadana y de economía y sociedad, que son parte de la reforma educacional y que se está implementando en tercero y cuarto medio. Entonces, bueno, quisiera, junto con, no digo que esto lo resuelva, pero aprovecho obviamente la instancia para compartirles esta iniciativa. Este es un curso que pueden obtener más información a través del mismo sitio de nuestro programa Central en tu Vida, www.centralentuvida.cl o www.cursodistancia.cl. Están abiertas las inscripciones para todos los profesores de educación media a lo largo del país. Ya como mencionaba, partimos en 2018, tenemos casi 600 profesores titulados, hemos recibido muy buen feedback de quienes han logrado titularse en este programa, y que realmente ha sido una entrega de aprendizaje relevante para poder ser utilizado en la sala de clase. Y bueno, de hecho el curso termina con un gran trabajo final, que es una bajada al aula de los conocimientos aprendidos, y de alguna forma lo que pretendemos con eso es poderlos formar, contribuir con un grano de arena a esta falta, digamos, de formación de los profesores. Entendemos que también tiene que haber un esfuerzo, como decía Nicolás, más bien conjunto desde distintas entidades, también desde las políticas públicas, desde las universidades, desde las mallas curriculares de las escuelas de pedagogía, que formen más en estas materias. Yo creo que todo eso es una sinergia que va a ir sumando, y nosotros como Banco Central, a través de este programa de capacitación a los profesores, creemos que podemos contribuir a la formación de ellos para luego que puedan, digamos, traspasarla a sus estudiantes, junto con los otros recursos y las distintas, como comentaba, material pedagógico que tenemos disponibles para ello, que también durante la pandemia hemos tratado de disponer semanalmente para que los profesores lo utilicen en este sistema, digamos, de trabajo a distancia, ¿cierto?, de la escuela a distancia. Y bueno, yo creo que todo eso va de alguna forma sumando con el objetivo de que sean los docentes, son los principales aliados, creo yo, en poder llevar adelante la educación financiera, poder formar a su alumno, porque además esto es como una cadena de impacto. En la medida que un estudiante entiende mejor los conceptos, se va familiarizando, se va empoderando en lo financiero, esto también se traspasa a la familia, se traspasa a la comunidad, al entorno donde se inserta este alumno, no queda solo encapsulado, digo, solo en la comunidad educativa. Así que bueno, aprovechando la oportunidad, dejarlos invitados a que revisen la información, y ojalá tengamos muchos profesores interesados en inscribirse y cursar este programa que les comento.
Gracias. Así es. Bueno, afortunadamente hay mucha información disponible en plataformas digitales. La del Banco Central, yo también les comento, está sanodelucas.cl. Y bueno, Nicolás quizás puede desarrollar luego algunos antecedentes más sobre una iniciativa espectacular que estamos haciendo que se llama El futuro es ahorra, sobre la cual los que estén más interesados pueden luego escribir a malaras@uc.cl, que justamente busca abordar estos temas a nivel de primeros medios, con profesores de historia como guía, que es bastante lúdico el ejercicio para ir aprendiendo junto con los niños. Roberto, ¿puedo comentar brevemente de la pregunta del tema de los Sí, dale. profesores? Se me quedó en el tintero, de hecho, cuando de la pregunta anterior respecto de la brecha. Y efectivamente, o sea, lo que vimos en la encuesta del año pasado, profesores, que justamente hay una brecha de conocimiento. Entonces, difícilmente vamos a aumentar la cobertura de implementar esto en las escuelas si es que hay una brecha importante de conocimiento por parte de los profesores. Entonces, ahí yo diría, vuelvo al todo, creo que hay muchas instituciones dando vuelta muy prestigiosas. Además, Carolina Besa recién mostró el caso del Banco Central, dando vuelta que ayudan a esto, pero eso también hay que juntarlo, hay que comunicarlo bien, difundirlo. Creo que ahí hay un rol nuevamente del Ministerio de Educación, está el CPIP que también provee de estos cursos de capacitación y creo que puede ser un buen canal de hacer esto masivo. Si no cubrimos esa brecha, difícilmente va a aumentar la cobertura e implementar esto en los colegios. Y ahí solamente también para hacer el marketing del programa que tenemos nosotros, no compite con el de Carolina, sino que se complementa porque es un curso de educación financiera dirigido para alumnos de primero medio, que se puede fácilmente aplicable a toda la enseñanza media. Es un curso que se diseñó con harta sofisticación, ya lo mencioné anteriormente, con un concepto que se llama gamificación, cosa que para los alumnos esto sea entretenido, no sea tedioso, sino que sea entretenido, pero por otro lado que vaya recuerdando que efectivamente los alumnos avancen en el aprendizaje de conceptos relevantes de educación financiera. Este es un curso que se hace a través, además, de forma remota, a través de una página web. No tiene costo alguno y, como decía Roberto, pueden escribir ahí. Vamos a mostrar el mail nuevamente a Gabriela Lara, que ella es la que coordina este proyecto dentro del centro. Pero me tomo ese ejemplo de lo que estamos haciendo un poco, de cómo avanzar en esto. O sea, al final, en general, a veces en Chile y en política pública nos quedamos entrampados en la discusión de la plata, ¿cierto? Los recursos, ¿no? Esto cuesta más recursos y cómo... Bueno, creo que existen muchas iniciativas, una de ellas las que estamos desarrollando nosotros, Carolina contaba otra, que son de fácil acceso, de bajo costo. Hoy día se pueden acceder de forma remota, por lo tanto es una excelente oportunidad para aprovechar el trabajo a distancia que están haciendo los colegios y tocar esta temática. Y creo que de alguna forma eso va dando algunas pinceladas y muestras de lo que puede ser la solución aquí en adelante. O sea, formatos de aprendizaje de esto que sean más dinámicos, más lúdicos para el estudiante, que no necesariamente tenga el profesor sentado al frente, sino que sea dinámico, participativo, trabajo en grupo, ¿cierto? Aquí perfectamente uno puede aprovechar para desarrollar distintas capacidades y habilidades de los estudiantes en distintas asignaturas, pero también en lo que conocemos como la famosa habilidad del siglo XXI. Creo que hay cosas relevantes que están dando vuelta, hay que tomar eso, profundizarlo, y con esto sí que termino la reflexión. Y lo que es relevante en esto también, y como en toda buena política pública, hay que medir la efectividad de estos programas. Nosotros lo estamos haciendo con este proyecto en el sentido de ver efectivamente si es que impacta los aprendizajes de los estudiantes, ver si es que algún programa dirigido a los profesores o a la familia impacta en el aprendizaje. Creo que así como nos interesa medir el nivel de alfabetización financiera, creo que es muy bueno y deseable medir el impacto que tienen todas estas iniciativas de educación financiera, porque de esa manera vamos a ir perfeccionando quienes estamos en esta cruzada, los instrumentos que ya tenemos, los proyectos que ya están dando vuelta, y finalmente todo redunda en que sean programas más efectivos y que efectivamente logren traspasar aprendizajes, que es lo que todos quisiéramos. Gracias, Nicolás. Hay varias preguntas prácticas que están siendo respondidas en el chat. Los invito a revisarlo. Ahí van a encontrar el correo
para conseguir más información sobre el futuro de las ahorras. También hay algunos links que los van a derivar a información de la Agencia de la Educación, del Banco Central. Por favor, revísenlo, que ahí van a tener respuesta a varias preguntas muy prácticas. Yo quiero ir ahora con Carolina Leighton. Carolina, dados estos diagnósticos y todas estas reflexiones que hemos tenido en los últimos minutos, ¿cuáles son los desafíos que se están planteando, que están viendo ustedes por delante como agencia de la calidad? ¿Son suficientes, crees tú, las iniciativas que se han impulsado y que están en el pipeline por delante para hacerse cargo de esta temática? Bueno, como agencia, nuestro interés es continuar evaluando este tema, seguir en el ciclo de PISA, de educación financiera. Nos parece un tema relevante, ya tenemos como datos para atrás que nos permiten evaluar trayectoria y nos interesa seguir en esto. Además, generamos constantemente con nuestros estudios internacionales algunas publicaciones y temas para que puedan servir de apoyo para los profesores trabajar estos temas. Y ya desde una mirada más institucional del Ministerio de Educación, sabemos que este tema ha adquirido nueva relevancia en el último tiempo. No tenemos claridad todavía de cuál es el impacto de este cambio en los resultados y en la alfabetización financiera propiamente tal. Lo que sí sabemos es que hemos mejorado en relación a la medición que tuvimos el año 2015. Y lo que nosotros creemos que es clave, y era lo que señalaba anteriormente, es que podamos instalar el tema desde antes que el currículum lo señale. En ese sentido, de este programa que estaban contando ustedes recién, me parece súper interesante que está dirigido a estudiantes de primero medio, que el currículum los hace entrar en este tema y que a nosotros nos parece clave para poder mejorar nuestros resultados en este ámbito. Y asimismo, es necesario generar instancias concretas donde los estudiantes se puedan ir familiarizando con estos temas. Y a mí me parece como también súper interesante la posibilidad de usar estos medios digitales justamente en este tiempo, donde estamos en una situación tan especial. Aprovechar este tiempo para aprender de estos temas con todas estas herramientas digitales que están disponibles y que hacen que el aprendizaje de este tema no sea algo tan tedioso, sino más bien algo más atractivo, donde los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos y no lo vean tanto como una clase teórica de este tema en particular. Yo creo que por ahí tiene que ir el trabajo que se está haciendo dentro de los establecimientos educacionales. Muchas gracias, Carolina. Una pregunta abierta para los tres. No quiero entrar en temas polémicos, pero bueno, ¿qué pertinencia, qué posibilidad hay, qué resultados podríamos esperar si se incluyera, por ejemplo, el módulo de educación financiera, las áreas que se miden en el CIMSE, en lo que tiene que ver con calidad de educación? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, pertinencia, posibilidad y posibles resultados? ¿Tomo la palabra? ¿O alguien quiere Carolina, responder? sí, dale. No, yo creo que a mí me parece que más allá de que esto se mida y que esté incluido en estas pruebas, digamos, de medición, como pueden ser en CIMSE o la PISA, que está bien, digamos, tomo un poco el desafío de lo que comentaba Nicolás, también Carolina, respecto a más bien que el desafío va por el lado de que estos programas y los contenidos que tienen que ver con los temas relacionados con la educación financiera queden más potentemente y más protagónicamente incluidos en las mallas curriculares de los escolares. Y no solamente como es hoy día en primero medio o en los cursos más avanzados de educación media, sino que tal como lo recomienda la OECD desde los primeros años. Es decir, hay experiencias de programas para primer ciclo básico. Está el proyecto de Sésamo, que es precioso, que se llama Sueña, Ahorra y Alcanza, que explica cómo utilizar el dinero, explica la importancia del ahorro para niños pequeños, y que estas materias vayan quedando de alguna forma presentes a lo largo de todos los niveles de la escolaridad, no solamente en algunos cursos,
Yo entiendo que la línea del Ministerio de Educación va en tratar de no aumentar más contenidos, no aumentar más cargas, digamos, de nuevas asignaturas, pero aquí el desafío está, y estoy de acuerdo con lo que mencionaba Nicolás, en que tiene que haber un trabajo de monitoreo, también de evaluación, de ver cuán efectivos son estos programas, pero ver la forma de empalmar esto con las asignaturas tradicionales. O sea, por ejemplo, hay asignaturas como las matemáticas. Dentro de las matemáticas tradicionales uno puede ir sumando las matemáticas financieras, ¿cierto? Explicar cómo se calcula, cómo es el cálculo de una tasa de interés simple, compuesta, en el precio de un bien final, calcular cuánto pagué por el IVA, si tengo un instrumento de ahorro, cuánto va a ser ese interés. No sé, hay una serie de ejemplos que podría dar, que obviamente van a depender del nivel de la escolaridad. Lo mismo pasa con el lenguaje. El lenguaje también es una oportunidad para que hayan lecturas de notas, artículos que aparecen en la prensa, de los suplementos económicos de los diarios o de revistas especializadas, que muchas veces se entienden que son para un público muy, muy especializado, muy entendido. También está la oportunidad que en los ramos de historia se analicen las crisis económicas, la misma crisis que tuvimos acá en Chile en el año 80, esta misma crisis. Eso permite una mayor comprensión de los fenómenos económicos. Yo creo que el desafío está, o sea, no está mal que se incluya en estas pruebas de medición, en la medida que esto efectivamente sea incluido de manera clara, potente, con recursos educativos también que se les proporcionen a los profesores para que puedan ser aplicados en la sala de clase y en las determinadas asignaturas que nombraban. Pueden ser otras. Ahora yo no conozco, no tengo el conocimiento de qué es lo que incluye el plan de educación ciudadana. Entiendo que sí aborda las temáticas, lo mismo con economía y sociedad también, pero yo creo que ahí todavía, tal como decíamos, los resultados lo muestran, los esfuerzos que se han hecho no son suficientes desde todos los ámbitos. Hay que seguir apuntalando hacia allá y yo creo que todas las iniciativas de las entidades que estamos presentes en esta temática contribuyen, ¿cierto? Pero el esfuerzo tiene que ser aún mayor. Yo, para cerrar un poco también respecto a eso, quería hacer una mención vinculándolo también con el tema de la contingencia y la pandemia. Hay un concurso que es parte también del programa de educación financiera del banco, que es Economía Más Cerca, que invita a los estudiantes de enseñanza media, justamente porque es ahí donde se abordan estas materias. No podemos hacerlo todavía para estudiantes más pequeños, ¿cierto? Porque no están abordados a lo largo del currículum escolar. Y la pregunta que hicimos este año se vincula justamente con cuáles van a ser los efectos del COVID-19 en la economía de los hogares y en el crecimiento del PIB. Y ahí la invitación que hacemos, esta respuesta la tienen que dar a través de un video, son grupos de alumnos entre un alumno y 4 alumnos guiados por un profesor, para invitar a una reflexión, digamos, de entender de mejor manera lo que son las crisis económicas. Hoy día nosotros siempre mirábamos el tema de las crisis financieras, esta es una crisis en particular, y decíamos, bueno, a los estudiantes hay que explicarles un poco cuáles son los efectos de una crisis de este tipo, porque no la van a vivir o no la han vivido y no sabíamos que nos íbamos a encontrar, ¿cierto?, en el escenario que nos encontramos hoy. Pero un poco yo creo que en la medida que esto quede insertado potentemente en el currículum escolar, en todos los años, dentro de la medida que sea posible y en varias asignaturas, los resultados evidentemente van a ser mejores. Como pasa en todos los ámbitos de la educación, yo creo que siempre uno dice, mira, si a ti te forman en el tema, como un ejemplo, no sé, de la conciencia del medio ambiente y el cambio climático desde los primeros ciclos, del primer ciclo básico, ese estudiante se va a ir haciendo más consciente, ¿cierto? Y va a ir aumentando la complejidad de los aprendizajes en la medida que va avanzando en la edad y se va a ir convirtiendo en un ciudadano más consciente, ¿cierto?, de los temas de cambio climático, por ejemplo. Lo mismo pasa en la educación financiera, bueno, lo mismo pasa con cuántas otras materias que son tan relevantes finalmente en el comportamiento ciudadano de cualquier persona. Pero yo creo que por ahí va un poco, que se incluya, pero con lo otro, de la mano. Perfecto. Carolina, parece que tú también quieres comentar la pregunta, ¿no? Bueno, para nosotros como agencia, dentro de nuestras funciones principales es justamente evaluar y recoger información que sea útil para orientar al sistema educacional en relación a distintos ámbitos. Uno de ellos es lógicamente la educación financiera y por eso nuestra participación en PISA.
al igual que el currículum, la tendencia en los últimos años no ha sido como en aumentar las evaluaciones censales, pero sí tenemos un espacio importante para poder realizar estudios muestrales en relación a distintos temas y en eso, o sea, PISA es parte de todo el sistema que tiene la agencia de evaluación y también podría ser alguna otra instancia. Para nosotros siempre es fundamental poder hacer este tipo de evaluaciones, pero como planteaba Carolina, esto tiene que ir de la mano de la generación de instancias de formación financiera, porque no ganamos mucho con estar evaluando si no hay un esfuerzo porque este tema realmente se incluya en los colegios y podamos ir midiendo. Muchas gracias, Carolina. Nos quedan más o menos 5 minutos para ir cerrando el seminario. Tengo una pregunta de Mauricio Burgos Navarrete para todos los panelistas. ¿Cómo ven, cómo califican ustedes la relación que debe existir entre trabajo, la relación de trabajo que debe existir entre universidades, instituciones de educación secundaria o básica y el Estado en materia de educación financiera? ¿Cómo interconectar, cómo debe ser el vínculo entre todos estos actores en materia de educación financiera? Universidades, instituciones básicas y secundarias y el Estado en su conjunto. ¿Cómo lo ven? Tomo la palabra aquí en esto. Yo lo he planteado, o sea, lo planteé en la presentación y en algunos comentarios y vuelvo a mi punto. Creo que tiene que haber una sinergia entre los distintos actores que estamos en esto. Creo que yo creo que estamos en un piso mayor del que creemos en cuanto a la generación, lo que comentaba recién Carolina del Banco Central y de la agencia. Hay un piso mayor del que creemos. Yo creo que hay hartas instituciones acá que están trabajando esto de forma seria, rigurosa, pues, proporcionando tanto instrumentos y talleres para profesores, para estudiantes. La agencia, sin ir más lejos, vuelvo al punto, ha estado midiendo esto y ha estado monitoreando al menos lo que arroja en la prueba PISA. Y esto tiene que tener una bajada, sobre todo en la formación también. Creo que la formación inicial hay un déficit acá, y en la formación continua. Entonces, eso tiene que de alguna forma ir permeando estas distintas instituciones. Creo que hay una institución fuerte que congrega a distintos actores y que promueve este tipo de cosas. Creo que puede acelerar un poco ese tranco. Creo que hoy día, además, ya lo han mencionado todos, pero no está de más decirlo, el hecho de que nos vamos a enfrentar a meses y años muy complejos en lo económico en general. Los presupuestos en muchos hogares se van a ver disminuidos, y justamente lo que se requiere es mayor educación financiera para poder sortear eso de la mejor manera posible. Por lo tanto, creo que en ese sentido de tener una institución fuerte, que, insisto, liderada, como muchas veces ocurre, que lo lidera el sector público, puede ser potente, y en esa institución incluir también a las instituciones de formación de educación superior. Creo que ese es el camino. Y solo mencionar algo breve de la pregunta anterior, Roberto, que decía Carolina. Yo, en cuanto a la medición, yo creo que esta institucionalidad que me estoy mencionando recién, creo que puede aportar en ir observando y observando quizá iniciativas particulares, promoviendo aquellas que cumplan cierto estándar. Ya lo decía Carolina de esa, hay programas que están haciendo desde el Banco Central y otros que se están preocupando de que esté bien armado, bien diseñado, y teniendo un observatorio que mire ese tipo de iniciativas, vea las que cumplan cierto estándar y ponerla a disposición de todas las comunidades educativas. Creo que también puede ser un gran aporte. Y lo último es respecto a la medición de la agencia. Yo coincido con Carolina Leighton que puede haber un tema de algunas mediciones censales, muestrales, pero creo que hoy día el CIMSET es una gran oportunidad, porque hoy día hay una prueba del CIMSET. Quizás yo no sé si iría tan lejos si no vamos a terminar con el currículum, ¿cierto? Metiéndole al CIMSET muchas cosas para medir, pero no hay que olvidar que el CIMSET también mide otros indicadores de calidad educativa, y hay mide indicadores que se llaman indicadores de desarrollo personal y social. Creo que este ámbito encaja plenamente en esa área. O sea, poder medir y quizá a través de los cuestionarios incluir algunas preguntas
que den algunas luces de, no solo de los estudiantes, sino que creo que también de la realidad de la educación financiera de las familias, de los hogares, de los apoderados, de los mismos profesores. Creo que puede ser hay una oportunidad ahí potente, porque, insisto, creo que en ese caso, a diferencia de lo anterior que mencionaba, hay una institucionalidad creada, que es el CINSE, que es muy potente, y yo aprovecharía eso sin abrumarla con muchas cosas, pero sí aprovechando eventualmente quizás los cuestionarios que tienen para avanzar en esa línea. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, las 18 en punto, quiero reiterar el agradecimiento a Carolina Besa del Banco Central, a Carolina Leighton, a Nicolás Muñoz, bueno, a Carolina Leighton y Nicolás Muñoz por sus presentaciones, y a los tres por el interesante conversatorio que acabamos de tener. Quiero también agradecer a todos los participantes, asistentes de este evento. Yo contabilicé 250 personas conectadas en el momento de mayor participación. Le agradezco a todos, no voy a repetir todas las localidades que estuvieran conectadas, pero básicamente a Arica, a Puerto Natales, para decirla corto. Y claro, invitarlos a consultar toda la conversación que está en el chat. Ahí hay interesantes opiniones, muy buenas preguntas, no las pudimos formular todas, pero creo que la mayor parte de los temas ahí ya fueron abordados. Hay también muy buenos links para consultar información, etcétera. O sea, aprovechen de revisar el material que está ahí, que es básicamente de ustedes, muy colaborativo. Bueno, y les recuerdo finalmente en el cierre del evento que este video, es decir, este seminario y las presentaciones van a estar disponibles desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, www.politicaspublicas.uc.cl. Así que ahí pueden encontrar todo el material de este muy relevante tema. Bueno, muchas gracias nuevamente. Por mi parte, desearles que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.